Bueno, vamos a retomar para que tengamos esta segunda conversación y estemos listos hacia las 5 de la tarde. Bueno, gracias por seguirnos acompañando. En este segundo momento vamos a conversar sobre la importancia del SIATA, el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá, mejor conocido como SIATA. Hace un rato charlábamos sobre los riesgos que tiene la ciudad, sobre lo que debe hacerse, lo que estamos haciendo bien y lo que no. Y ahora vamos a hablar de una herramienta que es muy importante para la ciudad y para la región. Antes de contarles con quién vamos a charlar, yo puedo anticiparles que el SIATA lo conocí como estudiante revisando el clima para mis trayectos en bicicleta. Hasta ahí sabía yo qué hacía el SIATA y me parecía una herramienta genial. Pero luego entonces entendí que nos contaba los rayos que caían durante una tormenta en la ciudad y eso a los periodistas nos servía para hacer ciertas notas que a la gente le interesa. Pero el SIATA tiene una tarea mucho más importante que incluye salvar vidas, que de hecho permite salvar vidas y tener una información muy valiosa para tomar acciones de política pública en la región. Entonces, para este segundo momento, porque quedamos muy contentos, vamos a repetir con Carlos, el director del DAGRED. Lo invito a pasar apenas termine por ahí. También vamos a estar con el profesor Juan Camilo Villegas. El profesor es ingeniero ambiental, máster en bosques y conservación, PhD en recursos naturales y hoy es profesor investigador de la Escuela Ambiental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia y además es coordinador del Grupo de Investigación en Ecología Aplicada de esa universidad. Profesor, por acá está muy bien y mil gracias. E invito también a Luz Janet Mejía. Luz Janet ahorita me corrige, pero entiendo que es la directora de gestión del riesgo y cambio climático en el área metropolitana. Ella es geóloga de formación, especialista en comunicación científica aplicada a la gestión del riesgo y máster en ciencias de la tierra. Digamos que su experiencia se enfoca en la apropiación social del conocimiento, la resiliencia comunitaria y el diseño de redes colaborativas y la comunicación del riesgo en territorios complejos como nuestra ciudad. ¿Está bien el cargo, Janet? ¿O Luz? ¿Cómo? Ay, entonces, ¿qué pasó acá? Metropolitana. Líder de gestión del riesgo y cambio climático del área metropolitana. ¿Y el nombre estamos bien? Sí, señor. Perfecto. Estamos muy bien. Listo. Entonces, yo quiero que retomemos la conversación que veníamos teniendo con un apunte que nos hacía el profesor Juan hace un rato en el break. Y él decía que para avanzar en esta charla y conversar sobre lo valioso que es el SIATA, debemos distinguir un poco entre lo que es el cambio climático y la variabilidad climática. Y si en realidad cuando llueve muy fuerte es porque estamos afrontando parte del cambio climático o si es algo, no sé si se puede nombrar natural, normal, de este tipo de fenómenos. Entonces, arranquemos por ahí para abrir esa conversación. Bueno, muchas gracias perdón, por la invitación, gracias por la asistencia. Estos espacios son necesarios y yo celebro mucho la posibilidad de que distintos actores del territorio estemos estudiando. Los profesores siempre decimos estudiar. Es que este eco es difícil, es verdad. Yo creí que ustedes eran muy sismáticos ahorita, pero en realidad es súper difícil. Bueno. Pero lo dominan un ratico, lo dominan un ratico. Se siente uno juzgado por uno mismo. No, que estemos conversando aquí es muy importante, todos los actores, y eso también da cuenta de que somos muchos que estamos preocupados y que es posible conversar para llegar a soluciones. Entonces, la primera cosa de la que yo quería hablar hoy, a propósito de lo que estábamos diciendo ahorita y de la conversación, una pregunta que vos hiciste, Edison, y no te contestaron,
que tenía que ver con el cambio climático, a nosotros nos gusta aclarar siempre esos conceptos. No todos los eventos relacionados con una manifestación del clima son una manifestación del cambio climático. Es decir, no todo aguacero fuerte en la ciudad de Medellín significa que hay cambio climático. No todo fenómeno del Niño es una manifestación del cambio climático. Muchas veces, y particularmente en la región donde nosotros vivimos, existen eventos difíciles de pronosticar, difíciles de predecir, que hacen parte de la dinámica normal de la atmósfera en estas regiones, que pueden producir aguaceros intensos o sequías en otras ocasiones, o se forman unos complejos de nubes en unas horas que pueden producir cosas como la que ocurrió en Mocoa, si se acuerdan hace unos años, o en Salgar, y eso no necesariamente podemos directamente salir a decir que es cambio climático. De hecho, si revisan la prensa de la semana pasada, se hizo un trabajo de un análisis rápido de atribución a cambio climático del evento de Granizal. No sé si lo vieron en el colombiano, ahí estuvo mi colega Paola Arias involucrada, también algunas personas de la Universidad de AFIT, con gente del Centro de Atribución a Cambio Climático, y es que, digamos, hay uno de los retos que tienen los científicos de la atmósfera en este momento es saber en qué medida los eventos que están ocurriendo globalmente, que pueden ser catastróficos y desatar desastres, son o no una manifestación del cambio climático. Y el reto que hay aquí precisamente, eso es, digamos, entre comillas, fácil de resolver para el evento de Texas de hace unos meses, fácil de resolver, porque hay unas redes de medición, hay datos históricos, las olas de calor en Europa que matan a adultos mayores, claramente atribuibles al cambio climático. ¿Por qué? Porque hay herramientas de datos suficientemente largas y de buena resolución en el espacio que permiten entender que lo que está ocurriendo es digamos, la manifestación de una tendencia que va aumentando en el tiempo. Eso es lo que es el clima, eso es lo que es el cambio climático, es un patrón persistente de cambios, que aquí puede ser, por ejemplo, tener aguaceros más intensos. Y hay una lógica física detrás. Ya voy a empezar a dar clase de física atmosférica y eso no puede ser. El asunto aquí, para sintetizar, es que no todo lo que ocurre es cambio climático, pero podría ser. Y para poder saber si eso es, necesitamos información, datos, necesitamos series de tiempo largas de observación de las características de la atmósfera, de la observación de la lluvia, de la temperatura, de la radiación. También salió en el colombiano en estos días lo de la radiación. Eso lo podemos saber y entender y predecir. El propósito de esto es poder proyectar en el tiempo si tenemos redes de medición fuertes, persistentes en el tiempo, que no sean impulsos de una voluntad, sino que sean un programa en el territorio, y eso es el CIATA. Ahora hablando de la conversación, o sea, el CIATA nos va a permitir saber si lo que está pasando es cambio climático o una intensificación de la variabilidad. Sí, ese apunte que me hacía el profesor ahorita, y por eso reconectamos por este lado, es que precisamente el CIATA como herramienta permite identificar si hablamos de cambio climático o variabilidad climática. Pero entonces, esa acotación, para devolvernos un poco con luz a que le contemos a los que no saben, a que nos cuentes, pues, ¿qué es el CIATA en realidad? A ver, yo tengo entendido de que el CIATA nació, no sé, hace 2010, arrancaron como los primeros ejercicios del CIATA, en 2015 vinieron unos sistemas de alertas comunitarios que más adelante les quiero proponer que los revisemos, pero que nos cuentes qué hace el CIATA, qué pasa con esos científicos que están en ciertas oficinas monitoreando ciertas cosas, y si solo hacen eso. Un poco cuéntanos qué pasa allá. Bueno, el CIATA es un proyecto muy retador porque no solamente está desde el 2010, empezó realmente desde 1998. Iniciamos con una botella de gaseosa, un soporte universal
y una probeta, transformando esa información que se tomaba manualmente hasta llegar ahora a tener más de 1.500 sensores que ayudan a tener esa red de datos que permiten a nuestros científicos poder entregar información en tiempo real a toda la ciudadanía. De pronto por lo que más nos conocen es por la red de sensores de calidad del aire o todo lo asociado a los fenómenos hidrometeorológicos, pero tenemos otra cantidad de redes como son la red de cámaras en tiempo real, también todo lo que mide radiación UV, dirección y velocidad del viento. Hacemos una cantidad de mediciones que entre sí son complementarias para acercarnos cada vez más a los pronósticos y que todas esas acciones no solamente nos den la certeza del dato, sino que también el tomador de decisiones finales se sienta más respaldado porque los científicos tienen más elementos para tomar datos. Pero ahí voy yo a lo más bonito del proyecto, que nació tal vez al revés, y es que surgió desde la apropiación social del conocimiento científico. Primero cogimos a la ciudadanía que estaba inquieta por saber en 10 quebradas críticas del Valle de Aburrá cuáles eran esos momentos en donde quebradas que tenían esa recurrencia de emergencias que en ese entonces atendía el SIMPAD, hoy DAGRED, y empezamos a hacer ese monitoreo. Ya después, esa ciudadanía que tomaba rigurosamente a las 7 de la mañana el dato manual, lo comparaba con datos de instrumentos técnicos, pues que sí eran completamente automatizados, y empezaron a ver que el dato coincidía. Entonces, la comunidad empezó a confiar en el dato. Entonces, todo lo que hablamos en esa primera parte del panel, en donde el ciudadano se hace responsable, pero también empieza a confiar en un instrumento, le dio esa capacidad al CIATA de que cuando el CIATA da un valor, el ciudadano cree en el dato del CIATA. Entonces empezamos a creer en la cifra, porque tal vez los de mi generación, que aquí hay muchos que compartimos ese valor en la cédula, nos pasaba lo de Max Enríquez, que decía, va a llover, y no llovía. O si llovía, salíamos con la ropa equivocada, pero no era culpa de Max. Era culpa de que él tenía un solo sensor para Medellín y el Valle de Aburrá. Entonces era muy difícil que él atinara al pronóstico en una región como la que nosotros tenemos. Entonces ahora ya todos perdonamos a Max, porque nosotros tenemos una posibilidad, porque tenemos una densificación de instrumentos mucho más grande que ciudades que nos superan en desarrollo tecnológico. O sea, nosotros somos un laboratorio de información. Para muchos científicos se pelearían por venir a trabajar en el CIATA, porque es como entregarle a usted, mire, usted tiene este carro, usted tiene este Ferrari, venga y decida cómo lo va a mejorar. ¿Qué le quiere hacer para que corra más rápido? ¿Qué le quiere hacer para que mejore contra el viento? ¿Qué quiere hacerle? Entonces eso es lo que es el CIATA. Entonces finalmente es decirle a la ciudadanía que tenemos una red de instrumentación que no solamente es útil para Medellín y el Valle de Aburrá, sino que es un laboratorio que le ha permitido al país crecer. A partir de que el CIATA puso su primer radar meteorológico, empezamos a tener radares meteorológicos en Colombia, y fue a partir de ahí que tuvimos una posibilidad de tener una composición de radares para todos. Yo ahora casi que no consigo una moneda de 50, me la traje aquí para mostrarles. Bueno, se me fue. ¿Qué tan difícil es conseguir una moneda de 50? ¿Y saben por qué la traje? Porque hay veces los ciudadanos no somos conscientes de lo que pagamos en impuestos y decimos, ¿a dónde están los impuestos que pagamos? Pero ¿saben cómo nosotros los recibimos de vuelta? Nosotros recibimos esos 50 pesos cuando hacemos las cuentas de la inversión del CIATA. El nuevo contrato que acá, vea, él tiene una, miren qué tan pequeñita que es, pero 21 pesos, cada ciudadano recibe, mírela ahí, 21 pesos recibe cada ciudadano por día en información de datos para la toma de decisiones. Ni siquiera alcanza a ser una moneda de 50. Entonces, cuando nosotros estamos recibiendo esa información, nuestros impuestos de la sobretasa ambiental se están viendo reflejados. Entonces, miren que ahí hay ese sentido de responsabilidad. Si yo estoy haciendo ese ejercicio, mi red del CIATA puede seguir creciendo.
y cada vez las necesidades van a sentir. Usted ahora nos decía el número de las quebradas y solo para Medellín. Ahora piensen las que tenemos nosotros como autoridad ambiental, la necesidad en un valle completo, y Medellín como distrito no se puede pensar en una casita sola, tenemos que pensar en todas las demás, y el CIATA monitorea todo el Valle de Aburrá, es decir, los 9 municipios y el distrito como tal. A Luz la vamos a aprovechar porque me interesa mucho que entendamos cómo evoluciona el CIATA, porque cuando un poco pensábamos en hacia dónde queríamos llevar esta conversación, un poco yo sentí entonces, durante un tiempo la ciudad estuvo a ojos ciegos o a ciegas para manejar ciertos temas. Decías que desde el cierre de los 90 ya estaban haciendo ciertos intentos, pero eso implicó un proceso largo. ¿Cómo hacíamos cuando no había CIATA en la ciudad? Bueno, era incluso más difícil porque la oficina de desastres era muy pequeña, era un CEIMPAD que tenía menos de 20 personas. Entonces, miren que todo como que se va construyendo. La ley 1523, que ocurrió después de esa gran temporada de lluvias de 2010, que inundó el 90% del país, después de ese momento obligaron a casi todas las ciudades, y en especial las ciudades capitales, a reestructurar sus sistemas de gestiones del riesgo, que antes se llamaban CLOPAD o Comités Locales de Gestión del Riesgo. Teníamos una política que era de prevención y atención de desastres, pero ya nos comprometimos con la gestión del riesgo, anticiparnos, no solamente prevenir y atender, sino gestionar una necesidad que ya iba a estar presente en un territorio que ya estaba ocupado, que ya tenía procesos en desarrollo. Entonces, con esa misma realidad que dijo la alcaldía, tenemos que cambiar un CIMPAD, tenemos que generar una nueva política, tenemos que crecer esta oficina. Entonces éramos a través del 123 que se llamaba, iba y se atendía, pero no con un proceso de monitoreo, era solamente una atención a ciegas, sin información meteorológica y sin conocer el fenómeno. Ahora, ¿qué se hace? Ya ahora esos datos le permiten a los tomadores de decisiones tener unos mapas, por ejemplo, de susceptibilidad a incendios de cobertura vegetal, unos mapas de susceptibilidad a movimientos en masa. Tenemos la posibilidad de darles información en tiempo real del aumento del río y de algunas de las quebradas que están monitoreadas. Entonces, cada municipio con esa información puede hacer evacuaciones preventivas, puede hacer procesos de rocería y limpieza en algunos de los cerros tutelares. Entonces, miren cómo va evolucionando el dato a darle posibilidad a esos tomadores de decisiones para prevenir, conservar ecosistemas, para proteger la fauna. Como nos decía ahora Catalina, no solamente es la vida de las personas, es todo el ecosistema que tiene que ser protegido para garantizar la calidad de vida de los habitantes. El profesor mencionaba ahorita que leyó una historia en El Colombiano, una colega suya, Paola Arias, si no estoy mal, como esa colega suya decía para esa historia en El Colombiano que el CIATA es un ejemplo, y lo anticipaba Luz, en América Latina quizá. Me gustaría que desde su trabajo nos cuente un poco la perfilación de ese instrumento que nos va llevando unos datos más limpios, con método para tener estas discusiones. ¿Cómo le aporta a una ciudad como estas en su desarrollo histórico? Y también como Medellín, que a veces no tenemos tanta conciencia de eso, pese a las complejidades topográficas que tiene, pues está, no sé si nombrarlo así, pero un poco a la vanguardia en estas discusiones y en estas tecnologías. Hablemos un poco de eso. Sí. Oyendo a Luz Janet, yo tengo el mismo dígito en el número de la cédula que ella, entonces me acordé de la historia, yo me acordé del programa que ustedes tenían en EAFIT que dirigía el profesor Michel Hermelín, y es muy importante resaltar que aquí hay una historia de creación de conocimiento que viene de muy atrás, que empezó con este proyecto de la Universidad de EAFIT, pero que también hay unas escuelas de formación de técnicos, de científicos, de ingenieras muy fuertes en esta ciudad y las que, o bueno, en este valle de Aburrá, y de las que debemos estar orgullosos, ¿cierto? Yo ya no sé cómo se llama la unidad académica, pero lo que era ciencias de la tierra, pues en EAFIT, geología, recursos hidráulicos en la Nacional, nuestra escuela ambiental,
han creado una escuela en torno al conocimiento aplicado específicamente a esta región. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en la capacidad del CIATA. Me estoy desviando de la respuesta, pero ya voy a volver. Y digamos, diálogo continuo y esa voluntad continua de parte de la ciudadanía, de la academia, pero también de las administraciones, han permitido que en efecto hubiéramos creado y mantenido un sistema que es ejemplo en otras regiones, ¿cierto? Y que se ha caracterizado por tener una base científica y técnica permanente muy fuerte, ¿cierto? Yo creo que podemos decir con tranquilidad que el CIATA nunca ha estado dirigido por alguien no competente para ser director del CIATA, desde el punto de vista técnico. Que las personas que están en los espacios de análisis, de estrategia en el CIATA, son gente que conoce el tema. Y eso nos ha permitido tener un buen sistema. Yo quiero recordar también lo que dice Luz, que el CIATA no es solamente el radar, que es lo que vos veías para montar en bicicleta. El CIATA también es un sistema que cuida la salud de la gente. Las contingencias ambientales que tienen que ver con la contaminación son del CIATA. Y ahí hay un ejercicio también de ciencia ciudadana que es muy importante. Varios, no sé cuántos de aquí, pero muchas personas tenemos la famosa nube del CIATA en nuestras casas. La nube del CIATA es un instrumento que tenemos en los balcones en donde hay un sensor de calidad de aire y nos llega un reporte semanal diciendo esta es la calidad de aire en su casa y de ruido también. Y con eso y con otros instrumentos más sofisticados se toman decisiones a tiempo. A la gente le choca la contingencia ambiental y aparecen unas controversias que es necesario democratizar el conocimiento. A mí me encantó esa propuesta tuya, porque entonces en el 2020 hubo contingencia ambiental y estábamos encerrados y entonces la reacción inmediata fue: nos están mintiendo, eso no sirve para nada, porque vea que aún sin los carros y las motos y las volquetas y las fábricas hay contaminación, entonces es una mentira, nos quieren controlarnos. Ahí tenemos que explicar qué es lo que sucedió y el CIATA salió a explicar. Claro, teníamos las ondas del este trayendo arenas del Sahara. Mi mamá, que tiene 80 y algo de años, me dijo: yo nunca en la vida había oído hablar de el polvo del Sahara. Eso sí es verdad. Claro, sí, mamá, porque es que ahora con el cambio climático, a propósito, ya el tema de conversación con uno siempre es el cambio climático. Es un ejemplo, es un referente, y es un referente en nuestra región latinoamericana, y nos ha permitido no solamente utilizar esa información para tomar decisiones rápidamente, sino también para hacer proyecciones para el Valle de Aburrá, que van a ser útiles para el ordenamiento territorial, para definir planes de mitigación y de adaptación que proponía Miguel desde lo comunitario. La gente usa en la Comuna 8, usan el sistema de alertas tempranas, ¿cierto? En la tesis de Robin estamos usando información de la estación del CIATA. Yo le dirijo la tesis a él de maestría. Si sale buena, yo se la dirigí. Si no sale buena, él la hizo solo. Sí. Podemos decir mucho. Mira que yo no he podido hacer ni una mala crítica al CIATA, y los académicos siempre tenemos algo malo que decir. Está bien. Ahorita hablamos de unas cuestiones más difíciles en el CIATA, pero antes de eso, Carlos, me interesa un poco. Entonces, está el área metropolitana, está la academia, y el CIATA hace parte, o quien está a cargo es el área metropolitana, ¿no? Que Medellín tiene asiento y encabeza la junta del área, en este caso con el alcalde Federico Gutiérrez, pero eso implica una cogobernanza, creo yo, con todos los otros alcaldes. Eso para preguntar cómo el DAGRED se articula con el CIATA. Me interesa entender cómo son esos puentes de comunicación, cómo se habla el DAGRED con la gente del área y cómo va y viene esa información para que ustedes puedan tomar decisiones de gestión del riesgo. Bueno, nuevamente gracias por esta invitación, un nuevo público, muchas gracias, bienvenidos.
Aquí hay una relación, en la gestión del riesgo, creo que todos somos amigos. O sea, aquí con Tita la conozco hace más de 10 años y hemos visto, digamos, ese crecimiento del CIATA en lo que representa no solamente al crecimiento en la ciudad y en los demás municipios del área metropolitana, sino como proyecto, ¿cierto? Entendiendo efectivamente que eso es una de las cosas que debería revisar el CIATA, y es que el CIATA no debería ser un proyecto, porque al ser un proyecto, pues está supeditado a un presupuesto que se entrega a las diferentes dependencias de una entidad, ¿cierto? Entonces, siendo lo importante que es, los beneficios que trae para la ciudadanía, pues ahora imagínate para nosotros que direccionamos esa política pública y que somos tomadores de decisiones, no solamente en el marco de la respuesta, sino también en la construcción de escenarios futuros que se puedan materializar de acuerdo a los fenómenos amenazantes. Entonces, es una relación permanente, es una relación personal, pero también es una relación comercial. ¿Y qué es una relación comercial entre lo público? Pues precisamente toda esa apuesta que tenemos nosotros recordemos Medellín ya es un distrito de ciencia, tecnología e innovación, y este es el primer plan de desarrollo que aborda la ciencia, la tecnología y la innovación enfocada a la gestión del riesgo de desastres. Entonces, el insumo que nos entrega CIATA para efectivamente tener esa ciencia, tecnología e innovación aplicada a la gestión del riesgo de desastres, la vemos desde diferentes aristas. La primera, los sistemas de alerta temprana comunitario. Medellín no lo hace solo, Medellín lo hace con el área metropolitana, lo opera el área metropolitana. Los hoy 24 que tenemos funcionando, de los cuales 22 los llamamos sistemas de alerta temprana comunitaria, y tenemos unos express que hemos instalado en el marco de la calamidad pública derivado de lo que ha pasado en San Antonio de Prado y en Altavista. Es una relación de, bueno, en el marco de un Consejo Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres, en el cual continuamos en una temporada de fuertes lluvias, necesitamos hacer un monitoreo rápido de cuencas y poder garantizar información oportuna a la ciudadanía. Entonces el DAGRED no va y pone unos SATs express, va con el área metropolitana instala y nosotros recibimos la información. Somos unos convencidos de que en una ciudad inteligente realmente es una ciudad inteligente cuando la ciudadanía soluciona sus propios problemas, pero necesita herramientas. Entonces el CIATA tiene entrega directa a todos los ciudadanos del distrito de Medellín, pero a nosotros nos está entregando datos para esa toma de decisiones. A mí me llegan de diferentes fuentes, entonces el chat del área metropolitana en la mañana me dice calidad del aire, me dice probabilidad de condiciones hidrometeorológicas en temas de lluvia, pero también me dice la susceptibilidad en incendios forestales, ¿cierto? Pero también me muestra diferente información para que nosotros en el día podamos entregarle a los ingenieros que están en territorio, a los bomberos que están dando respuesta. Entonces es un sinnúmero de información que hoy estamos recibiendo de diferentes formas, pero que seguramente ahora abordaremos cómo nuestro sistema de información va a recibir todos estos datos y nos va a ayudar a ser un poco más, anticiparnos, ¿cierto? Que ese es el verbo que realmente a mí me gusta, porque predecir es muy complejo, predecir es en ocasiones imposible, aunque creamos que estamos prediciendo el clima, pues realmente estamos siendo un poco como en la línea, pero sí nos podemos anticipar, o sea, esa anticipación, modelos hidrometeorológicos, estudios geotécnicos, geomorfológicos, análisis climático,
información de emergencias, información de visitas técnicas, todo esto se convierte en un modelo predictivo para anticiparnos al desastre, ¿cierto? Y esto se logra a través de la ciencia del dato que nos entrega el CIATA. Carlos menciona los sistemas de alertas comunitarios y yo quiero que Luz nos cuente un poquitico de forma más detallada qué es eso y por qué el CIATA vio la necesidad de acompañar la creación de esos sistemas de alerta comunitarios que tienen 10 añitos, están cumpliendo este año. Hablemos un poco de esos sistemas. Bueno, en este momento tenemos 56 en todo el Valle de Aburrá. Esta es una iniciativa muy bonita porque incluso nació en el distrito ese primer sistema de alerta temprana comunitario en el corregimiento de San Antonio de Prado, y son comunidades que no son un grupo, sino que realmente es una iniciativa barrial que en este momento están asociados directamente a procesos de inundaciones o avenidas torrenciales. Es una reunión de vecinos que se comprometen a participar de un proceso formativo que ya nosotros tenemos establecidos cuáles son esos talleres que se hacen en el tiempo. Se tiene una persona social que es el padrino, ese padrino adopta a esa comunidad de ese barrio, ellos van siguiendo ese proceso. Cuando ya la comunidad conoce cuál es la amenaza, además de eso identifica cuál es su punto seguro para evacuar, se le instalan unos sensores de monitoreo que van directamente a la Torre CIATA para que haya una interacción con esa comunidad. Se instala además una alarma sonora. Una vez tenemos ya los episodios materializados, se puede generar automáticamente desde la Torre CIATA una señal de alerta, pero siempre será consensuada con el líder. ¿Esto por qué es importante? Porque muchas veces la comunidad pide que se ponga la alarma antes, cuando está solamente en alerta naranja, o muchas veces si está para nosotros en rojo, dicen no es del todo necesario porque mi comunidad ya evacuó. Entonces, yo les quiero poner el último ejemplo, que es en tiempo real, que fueron de los últimos 23 días en donde Medellín tuvo sus contingencias, y en Altavista, San Antonio de Prado, bueno, todas estas emergencias, tuvimos la de Sabaneta y también la de Itagüí. En esos 23 días que fueron de intensas lluvias en el Valle de Aburrá, nosotros tuvimos 43 interacciones con esos 53 grupos, de las cuales se derivaron en 90 activaciones de alertas comunitarias. ¿Eso qué quiere decir? Que 90 veces las comunidades se desplazaron a un lugar seguro. Nunca podremos saber el indicador de cuántas vidas salvamos, pero cuando a nosotros nos mandan de vuelta el video de la quebrada al tope y vemos a líderes tocando la puerta, poniendo en riesgo su propia vida para sacar a los vecinos, para decirles vamos hacia el punto seguro, es ahí donde uno dice mi trabajo vale la pena, lo que estamos haciendo vale la pena. Entonces yo les digo que es lo más lindo que hace CIATA, porque detrás están todos los científicos, todas las personas que hacen ese proceso, pero la persona que contesta en Torre CIATA es un operacional que tiene nombre, pero que además está hablando con una doña Adela y le dice, doña Adela, ¿qué hay al otro lado? ¿Está lloviendo? ¿No está lloviendo? ¿Su quebrada cómo va? Le dice, sí, yo considero que no, a los 5 minutos. ¿Cómo va su comunidad? Ya evacuó. Pero inmediatamente ese mismo operacional está llamando a Carlos y Carlos está llamando a su subdirector de manejo, y así se va aplicando, porque nosotros no mandamos evacuar como área metropolitana, no es mi competencia, pero tenemos toda una cadena de responsabilidades en donde se van activando esas pequeñas buenas circunstancias que llevan a una comunidad a estar feliz y a estar segura. Entonces, al final, todo vuelve a la calma, pueden perderse en seres, tener algunas actuaciones posteriores la administración pública, pero todas las vidas se salvaron. Entonces, los sistemas de alerta comunitaria nos dan a nosotros un posicionamiento del CIATA en el territorio, y ya la ciudadanía en muchos sectores todo el tiempo están pidiendo y solicitando estos sistemas, porque están en los lugares más críticos, en donde hay mayor recurrencia de estos eventos, pero también en donde ya las condiciones
no nos dan otra oportunidad y como sabemos, los programas habitacionales, los recursos públicos son finitos, los planes de gobierno tienen un periodo, se materializan acciones y también nos llegan acciones jurídicas que nos obligan a poner en ciertos lugares, vamos haciendo esta expansión en ciertos territorios. También puede pasar que nos digan, pongan uno acá y la comunidad no responde, porque de nada nos sirve un sistema donde la comunidad no vaya a responder. Entonces, ese es el origen y el funcionamiento de los sistemas de alerta comunitarios. La comunidad está en el centro y quiero que abordemos eso con el profe. Ya le pregunto porque hace un rato con Miguel charlábamos sobre lo que hacen en la Comuna 8 y allá tienen estos sistemas de monitoreo, pero como irse en tiempo real, aquí lo conocen creo que parte de los asistentes, por ejemplo, al barrio El Granizal en la Comuna 13, cerca a la quebrada La Iguaná, le permite a uno comprender el valor del Ciata. Les entregaron unas sombrillas ahorita para cuando llueva, abren el paraguas mejor, y para muchos basta con abrir el paraguas cuando llueve, pero para quienes viven alrededor de esa quebrada, cada que llueve hay una operación de supervivencia, y esa operación de supervivencia la acaba de retratar Luz con esas llamadas. Entonces está la persona del barrio que toma la fotografía y se activa el chat y todo ese proceso. Quiero preguntarle al profesor Juan, pues finalmente esto es un ejercicio científico que se hace gracias a los ciudadanos o con los ciudadanos, también por los ciudadanos, pero un poco como si ellos no estuvieran, ¿cómo sería posible? ¿O cómo se logró montar a la ciudadanía también en todo este escenario? Porque en su momento el CIAT arrancó con los ciudadanos científicos y uno en su bicicleta llevaba un aparatico para medir cómo estaba el aire, pero esto ya implica un nivel de organización y de que ustedes valoren también el conocimiento de las comunidades. Sí, yo creo que eso es bastante interesante, ¿cierto? Y es que hace unos años, un par de décadas, no estamos hablando pues de hace mucho tiempo, hasta hace muy poco tiempo, los científicos éramos gente muy engreída, o a lo mejor seguimos siendo algunos, pero como que no, yo y mis ecuaciones, yo no me revuelvo con ustedes porque el conocimiento de ustedes es inferior. Es que yo hice, ahora dijiste PhD, yo hice mi PhD en otro país. Entonces yo no necesito comunicarme con la gente. Desde que yo tenga mi radar y mi sensor que me manda mis datos y los puedo procesar en mi supercomputador, yo estoy aislado. Pero entonces, digamos, gracias, creo yo, en buena medida a todas las discusiones que se han suscitado en función de la operación del panel intergubernamental de cambio climático, del IPCC, que nos ha puesto a pensar que es que, como decían ahorita, el cambio climático es un problema social, ¿cierto? No es solamente un problema biofísico, sino comunitario. Entonces hemos entendido la necesidad de esa comunicación y ese diálogo de saberes que ha permitido mejorar las herramientas que nosotros utilizamos para hacer los cálculos y las proyecciones y las estimaciones del tiempo atmosférico y del clima, pero también comunicar mejor esa información para que se puedan tomar mejores decisiones. Voy a intentar resumir en 30 segundos una anécdota interesante. Hace como unos 15 años, a propósito del evento de la niña del 2011, nosotros participamos como en el diseño de una red social de alertas tempranas en zonas rurales. Y uno de los, digamos, nuestra mente técnica decía, ya hay que ir a instalar sensores automáticos en las quebradas, y conversando con algunas gentes de unas comunidades rurales muy alejadas, nos dijeron, nosotros no necesitamos eso, es que yo sé con 3 días de anticipación cuándo se va a crecer el río, y pensábamos, esa gente cómo se le ocurre, ¿cierto? ¿Dónde está su radar? No, cuando empiezan a aparecer unos bichitos en la quebrada, ellos ya saben que es que se va a crecer. Eso es un complemento maravilloso, ¿cierto? Y yo creo que eso ha permitido fortalecer el sistema, pero a la vez democratizar el conocimiento. Yo ya voy a usar esa expresión todo el tiempo, democratizar el conocimiento y tomar mejores decisiones.
Catalina nos abrió la puerta para esta conversación, ¿cierto? Yo quisiera ahí complementar Luz, algo sí. que dice el profe, y eso es muy bonito también de nuestras comunidades, porque nosotros hemos logrado reconocer esos saberes ancestrales, porque ellos conocen su cuenca, pero no todo el mundo ni tiene acceso al internet, ni tenemos personas que tienen todo un ciclo de formación académica, ni con todos esos títulos. Entonces nuestros sistemas son complementarios. Está el instrumento tecnológico, está todo esto, pero todo viene acompañado de una pedagogía. Desde la piedra más grande, pintada de colores, la mira en algún medidor, entonces ellos en algún tramo de la quebrada, entonces también está esa inspección visual para los que no entienden, los que no tienen datos, y hay una parte también bastante impactante porque tienen un plan de adopción de personas con discapacidad, personas que se encargan de evacuar a los que tienen algún tipo de dificultad auditiva, visual. Entonces esto va generando que antes que los vecinos que nunca se conocían, se conocen dentro del barrio y pueden llegar a ese lugar seguro. Y finalmente los niños, que son los más tecnológicos de la familia, muchos de nuestros líderes son personas adultas que apenas se están adaptando a dispositivos tecnológicos, a conocer nuestra página web, todo esto. Entonces son ellos quienes le ayudan a los adultos integrantes de nuestros grupos a conocer cómo funciona el geoportal, a entender los colores, a decir si rojo ya es granizo, tenemos que evacuar. Entonces es también que el adulto no se siente excluido de los grupos para participar, sino que tenemos ahí semilleros, jóvenes y adultos con un interés común que los une un proceso que puede ser angustiante, como es el tema de las emergencias en un territorio. Como un poco el CIATA se ha convertido también en una herramienta de cohesión social, ¿no? Como quien lo Se creyera. vuelve una excusa para nosotros lograr que en esas comunidades donde hay conflicto, donde por muchas razones los vecinos no se hablan, al saber que esto les va a permitir tener una causa común para estar en un lugar seguro, hasta limar esas asperezas, hasta que las personas adultas que tienen un papel fundamental en temas de seguridad, porque sabemos que son los padres, las personas que representan a muchos de los líderes que no permitirían que otras personas ingresaran, les van a respetar la vida, pues porque son los padres los que los van a llevar a evacuar al lugar seguro. O sea, tenemos unos fenómenos sociales bastante interesantes en esos grupos comunitarios que trabajamos con el CIATA. Quiero que con Carlos volvamos como al dato. Este tema nos lo abría el profe Juan, como si para la región, para la ciudad en este caso, basta con el CIATA para la recolección de datos que permitan gestionar el riesgo. Ahorita mencionabas el sistema de información o un sistema de información que están trabajando en el DAGRET. Hablemos de eso, de hasta qué punto hay que fortalecer no solo al CIATA o buscar otras opciones para tener mejor data en función de prevenir el riesgo. Efectivamente, a ver, más que lógico, fortalecer, yo soy un convencido, somos unos convencidos de que el sistema de alertas tempranas del Valle de Aburrá salva vidas, ¿cierto? Y medir eso en ocasiones no es tan fácil, precisamente por las interacciones que este tiene. Y es muy bueno uno ir a la historia, y precisamente esta historia tan reciente que llevamos en el distrito de Medellín en estos últimos 3 meses, 4 meses tan complejos, con las fuertes lluvias que afectaron gran parte de las comunas y los corregimientos, y era lo que significaba el CIATA en ese momento para el monitoreo. Yo interactúo e interactuaba mucho con la plataforma, pero en estos momentos de crisis, di tú, de 12 de la noche a 6 de la mañana, noches completas, uno monitoreando el sistema de cámaras del CIATA para la cuenca Altavista, cuando ya se había materializado esa gran avenida torrencial, y que 2 días después vuelve y se materializa, ¿cierto? Entonces uno, a través del sistema de cámaras más la información de la comunidad, yo clic en el geoportal,
activando y desactivando sensores de nivel, entendiendo y leyendo lo que antes miraba con normalidad, hoy no como tomador de decisiones y estando al frente de la entidad, sino como un ciudadano entendiendo el nivel de riesgo del crecimiento o los niveles de quebrada y haciendo esa lectura como ciudadano. Y yo pensaba, ¿cómo dar un paso más allá a esta lectura, ¿cierto? Entonces es ahí que le da aún más fuerza lo que venimos trabajando desde el Distrito de Medellín, desde hace efectivamente 1 año y medio, que es el Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres, o SIRMED. Y este sistema lo que va a buscar es poderle entregar a la ciudadanía la información masticada, ¿cierto? Hoy yo voy al CIATA como fuente de consulta, pero el sistema me va a permitir, democratizando la información, entregando información como Open Data a través de una plataforma y posteriormente, que ya estamos en demos y en modelos avanzados de inteligencia artificial, haciendo la lectura del dato y entregándomelo masticado, muy coloquialmente, y es, pues, a nosotros, ojo, está lloviendo fuerte, el nivel de las quebradas, sobre todo en la cuenca de Altavista, está alto, envíe bomberos. Eso es una información simple que yo la tomo porque ellos me llaman y me la entregan, pero si el sistema de información está cogiendo los modelos predictivos hidrometeorológicos, ¿cierto?, que me entrega CIATA como dato, y nuestro sistema basándose también en diferentes capas de información, de POT, de estudios, de identificación de amenaza y de visitas de inspección por riesgo, de emergencias en el sitio, pues todo esto combinado nos va a ayudar a anticiparnos. Hoy hay otra historia y precisamente la trae Tita con ese primer SAT que se tuvo en San Antonio de Prado, en Santa Rita, en la quebrada Doña María, que tiene una gran recurrencia en inundaciones y avenidas torrenciales. Hoy hablamos con la comunidad, una comunidad empoderada, una comunidad que en el marco de una emergencia construye un sistema de alerta temprana sencillo, simple, a través de sensores de vehículos y unas alertas, y eso le daba cierta certidumbre a la ciudadanía de lo que estaba pasando, de un proceso de remoción en masa en la parte arriba de una ladera, de un barrio completo de 87 viviendas, más de 300 personas, y que se presenta estas grietas que evolucionan de una manera súbita y nos hacen tomar la decisión de aquí se va a materializar un deslizamiento, tenemos que actuar, y tenemos que actuar es evacuar a 300 personas, que las personas entendieran la magnitud de esto, pero son las mismas comunidades que ya vienen con unos sistemas de alerta temprana desde hace varios años, tenían un sistema de medición en la ladera construido pues con su propia tecnología. Entonces cuando nosotros llegamos y les decimos venga, hay una probabilidad alta y un inminente riesgo de que esto se va a deslizar, pues miren la magnitud de lo que está pasando, la comunidad copiosamente sale de sus viviendas, que ya es una cosa muy compleja de hacer, y logramos hacer lo que cualquier persona que lidere la gestión del riesgo pueda, y es llegar antes del desastre, ¿cierto? Y esto es un tema hermoso de contar, porque ya ahorita el 14 de agosto vuelve la comunidad a su barrio con el terreno ya intervenido, con la amenaza eliminada y con un conocimiento y una percepción del riesgo que ojalá pasara esto en el mundo, pero se logra a través de esa correlación, esa interoperabilidad del conocimiento científico que tiene CIATA en el dato, digamos, la gran experiencia que tiene una entidad como el DAGRE con sus múltiples beneficios. O sea, es que
La ciudad de Medellín tiene una entidad con unas capacidades grandes, pero a través de las personas que allí trabajan, porque son las mismas personas. Tita, ¿cuánto duraste vos en el SIMPAD? 12 años. Entonces, aquí hay un montón de experiencia en estas entidades que son las cosas más bonitas de poder uno recibirle conocimiento. Entonces, ahora el tema de la cédula. Ahora la cédula de muchos de ustedes que tienen 1.000 millones, una belleza. Yo creo que aquí llega a 43, 70 y algo, la mía es de 8. Uy, pero uno, también. Uno tener 1.000 millones después en la cédula, eso es muy bonito. A mí me sacan de ese jueguito. A mí me sacan de ese jueguito. Vos estás en 1.000 también, ¿cierto? Sí, vos estás en 1.000. Y todos estos muchachos, o sea, Robinson, Miguel, que tienen ese afán de conocimiento, porque saben que la gestión del riesgo no es un tema, ¿cierto? Eso no es un tema. Cata, claro, Cata no se salva. Con Cata, venga, es que esto porque estamos hablando de temas científicos, pero aquí si fuéramos a hablar de anécdotas, hay muchas, y es porque hay mucha ciencia, hay mucho dato, pero lo manejamos los seres humanos. Y eso también es importante, porque sigue siendo a lo mismo, social. Si no hay, de nada sirve una alerta temprana si no hay una acción temprana, y la acción temprana la da una buena formación de la comunidad, reduciéndole esa vulnerabilidad con conocimiento. Y yo anotaría que si no tuviéramos el apoyo y el respaldo de las universidades, el Estado no lo podría hacer por sí solo. Esa no es nuestra función, nosotros no generamos el conocimiento, nosotros le damos vida, uso y ese conocimiento lo trasladamos a nuestros instrumentos de planificación. Pero CIATA ha tenido el posicionamiento técnico de la mano de la academia, gracias a la Universidad de AFID, que ha estado todo el tiempo, y a todas esas asociaciones que ha podido hacer a lo largo del tiempo con científicos de otras instituciones. Si no, los mismos académicos no validarían los datos, porque entonces serían datos de una entidad que de pronto daría el dato amañado, o entonces tener siempre esa validez técnica le va a dar al ciudadano la tranquilidad de que es un dato independiente, que es un dato que está siempre con el rigor y con toda la autonomía, porque las personas que están detrás de ese dato tienen la capacidad y la formación. Y en todos esos escenarios que nosotros nos cruzamos, detrás de cada investigación, detrás de cada instrumento de planificación, en todas las dependencias, siempre ha estado acompañada la academia. Y sin ustedes nosotros no podríamos tener todos esos avances que tenemos hasta ahora. Entonces es una alianza que nunca debe desaparecer. Universidad, Estado y la comunidad que se apropie de ese matrimonio permanente entre la universidad y el Estado. Terminemos con dos consultas ahí. Luz nos lleva, profesor, como para que vamos a las preguntas hacia los retos, ¿no? Entonces ella le agradece por el trabajo que ustedes aportan tan importante, pero quisiera saber si ya todo está dicho en el CIATA técnicamente, hablando de los retos más científicos y de tecnología. ¿Qué debe venir para el CIATA? Sí, bueno, gracias. Yo, como en un libro de García Márquez, voy a terminar por donde empecé, ¿cierto? Y es que vivimos en este momento, localicémonos en este valle, tenemos un montón de condiciones que están cambiando. Es decir, el clima como manifestación de largo plazo del tiempo atmosférico, que es lo que enseñamos nosotros, el clima está cambiando. ¿Cómo se materializa eventualmente el cambio climático en este valle? Se materializa básicamente con un aumento en la magnitud y la intensidad y la frecuencia de eventos extremos, que es de lo que hemos estado hablando aquí. Aguaceros más fuertes y más concentrados, que duran menos, pero adicionalmente hay otros cambios que ocurren en este valle, que era lo que hablaban ahorita cuando pensábamos en el ordenamiento territorial, ¿cierto? Nosotros, los de cédula de 8 millones, veíamos las letras de Coltejer cuando éramos niños, ya no se ven.
Es decir, el modelo de ocupación que nos explicaste ahorita. Entonces, claramente tenemos unas condiciones hidrológicas, digamos, diferentes, ecológicas diferentes. Somos mucha más gente en este momento. Hay otras dinámicas. Adicionalmente, a mí los estudiantes en clase a veces me preguntan, pero ¿por qué se crecen tanto las quebradas? Toda la vida se han crecido igual, ¿por qué el río Medellín se sale? Mi mamá dice, cuando yo estaba chiquita, el río Medellín no se salía, entonces ahora ¿por qué sí se sale? ¿Cierto? Entonces es que hay un montón de factores para los que nos debemos anticipar, que es lo que estaba diciendo Carlos ahorita. Entonces, yo creo que el CIATA ha funcionado muy bien. Lo que más queremos es que siga funcionando muy bien, pero hay que fortalecerse, ¿cierto? El CIATA de hace 15 años, yo me acuerdo la primera vez que yo subí a la torre del CIATA a conversar con los colegas allá, era muy distinto al CIATA de ahora, ¿cierto? Hay un montón de capacidad en el desarrollo de sensores propios. Es que en ese momento Carlos David tenía que importar todos los equipos, ahora los hacemos aquí, ¿cierto? Resulta que hay un montón de herramientas adicionales para el análisis de datos para convertirlos en información. Es que lo que necesitamos es convertir los datos en información. Esas herramientas ya existen, las herramientas de análisis de datos cuantitativos, de computación de gran escala, eso no existía antes. Tenemos que agregar toda esa tecnología y toda esa información también para poder saber cuál es el origen de los eventos y de las ocurrencias. Esto nos va a permitir gestionar mejor el territorio, gestionar mejor el riesgo y en últimas salvar vidas, que es lo que ustedes estaban diciendo. Entonces, va bien, tiene que seguir como está. Este año, como decía Piedad ahorita, ha habido mucha rumores por ahí circulando de cosas, uno se preocupa, oye cosas de colegas, eso no se puede permitir, ¿cierto? Tenemos que mantenerlo porque ellos mismos, los tomadores de decisión, dan cuenta de la importancia de este sistema. Y nosotros estamos ahí disponibles para seguir conversando, seguir ayudando. Muchos de nuestros egresados son los técnicos del CIATA, todos los compañeros de Robin trabajan en el CIATA. Así que yo creo que tenemos que seguir en esta conversación de todo el valle para poder enfrentar un futuro que es incierto. Yo creo que el tema aquí es que el futuro que nos espera en términos de clima, en términos de población, es incierto, entonces tenemos que tener todas las herramientas para poder gestionarlo. Me voy a adelantar a las preguntas porque esos rumores que usted menciona, profesor, han llegado a la gente, ¿no? Y creo que en parte eso explica el ejercicio que estamos haciendo hoy y el seguimiento que ha hecho la veeduría. Y es que desde febrero comenzamos a hablar de qué está pasando con la financiación del CIATA para este año, de si bajó el presupuesto o no, y desde los medios, desde la silla vacía, desde el armadillo, pues con unas reporterías confirmadas, hemos constatado que ha habido recortes de personal y optimizaciones, que ya podemos hablar de eso. Traigo el tema porque hace parte de los retos, ¿no? Hace parte del reto de sostenibilidad y de financiación del CIATA, pero también porque Luisa Grajales nos pregunta por ese tema. Y entonces ella nos dice qué entidades financian el CIATA, es cierto que se ha reducido el presupuesto para el CIATA o a qué responde el despido de personas del equipo científico y operativo, se tiene un plan de fortalecimiento e inversión futuro para el CIATA considerando la necesidad lo importante que es para el cambio climático. Entonces yo creo que podemos empezar a cerrar este espacio por ahí y le traslado esas consultas a Luz sobre el reto de sostenibilidad y de qué pasa con la financiación. Bueno, yo quisiera contarles que el 8 de julio firmamos un contrato de ciencia y tecnología con la Universidad de AFIT con una vigencia que va hasta el 24 de junio del 2026. Esto es un contrato que tiene una apropiación de vigencias futuras, los que nos da una tranquilidad por un año
Esto es una noticia ciudadana muy importante porque nos permite cumplir en un plazo significativo de tiempo muchos retos dentro de la operación de este sistema. Son 35.962 millones, 35.962 mil millones para la operación de este sistema, que dentro de sus grandes retos quisiera contarles que va a incluir la modernización de su app, que es una de las situaciones que más ha extrañado la ciudadanía. Primero le apostamos al geoportal para que funcionara al 100% y de ahí trasladarlo a la app como tal. Vamos a crecer en redes, a continuar con los pronósticos, a hacer los pilotos de detección en movimientos en masa, a continuar con los sistemas de alerta temprana. Entonces vamos a poderle dar continuidad a este ejercicio técnico, social y de apropiación comunitaria de este proyecto que es tan importante para la toma de decisiones en el Valle de Aburrá. De pronto ahí nos pregunta también Luisa, y esto es interesante porque la discusión sobre la financiación del CIATA no es solo, o no ha ocurrido solo en esta administración. En la pasada también hubo preocupaciones como por el futuro y la sostenibilidad del CIATA. Entonces ella pregunta si puede haber un mecanismo, algún ejercicio de política pública que permita que el CIATA no dependa de un gobernante o como de ciertas voluntades para asignar el presupuesto. Bueno, como lo mencionaba Carlos, CIATA es un proyecto y como es un proyecto tiene principio y tiene fin en cuanto a las anualidades contractuales. Nosotros, por ser área metropolitana, no tenemos la capacidad técnica de ejecutarlo, por ejemplo, con las 7 personas que trabajan directamente en mi oficina y que dependen de mí. En cambio, CIATA tiene un número considerable de profesionales que dependen de los productos que vamos concertando con la universidad para poder sacar adelante cada uno de esos elementos que se requieren en la vigencia del contrato. Entonces, para este contrato hay un número identificado de productos, esos productos tienen asociados unos profesionales y eso es lo que ha estado históricamente ocurriendo con este proyecto. Entonces, son proyectos con vigencias que se van desarrollando en cada uno pues, de las administraciones. Se han pensado algunas opciones como hacerlo una entidad, buscar el mecanismo de que exista como una entidad descentralizada, pero realmente volverlo de esta manera no ha sido tan sencillo de encontrar la forma, pero cada uno de los directores ha hecho la apuesta por tratar de encontrar un mecanismo que permita que pueda subsistir. O sea, cada uno ha tenido realmente esa voluntad, pero jurídicamente no es tan fácil. Lo importante es que ven la necesidad, los alcaldes han aprobado en cada una de las juntas los recursos y en esta penúltima junta se aprobó esta vigencia futura que nos permite hacer una contratación no corta, sino con un aliento un poco más amplio hasta junio del próximo año para que el reto de ciencia y tecnología se cumpla con los objetivos de mayor vigencia. Hay muchas preguntas, Piedad. Yo creo que aquí va a quedar un ejercicio importante como para tratar de responderlas. Esta de pronto para Carlos, y rematamos con una al profesor. Pregunta Salomé Mejía, ¿cómo están aplicando, y doy un salto del CIATA al DAGRED, cómo están aplicando las acciones diferenciadas en las acciones de adaptación y atención a desastres, específicamente en materia de género? La repito. La pregunta de la directora. ¿Cómo se están aplicando las acciones diferenciadas? No, yo lo entiendo. El tema es que… En adaptación y atención de desastres. Sí, nosotros, digamos que aquí no hay, en tema de la atención frente a los desastres, pues estamos todos por igual, ¿cierto? Aquí atendemos, como decía ahorita Cata, no solamente a los seres humanos, sino también a nuestras mascotas, tanto vidas, bienes y medio ambiente. Y las vidas en sí mismo, pues no hay un enfoque diferencial de
en cuanto a la atención, ¿cierto? Y de todas maneras, en todas las acciones que emprendemos en el territorio, en el tema social, en el tema de reducción de vulnerabilidad, pues siempre existe esa identificación de la población a la cual estamos haciendo esa sensibilización o esa reducción de vulnerabilidad. Y ahí está pues todo el grupo diferenciado, pero digamos que no hay un enfoque preciso, porque pues volvemos a lo mismo, el tema del riesgo es algo transversal en todas las comunidades, ¿cierto? Entonces, más o menos así. Yo creo que esta pregunta nos permite cerrar un poco también con las conversaciones que generan estos instrumentos entre los ciudadanos. Y es que el CIATA nos da información para volver al CIATA, pero también nos abre preguntas. Entonces dice Luz, y quiero que el profe nos ayude con esto. Según noticias y según lo que ustedes conversan, en Medellín el aire está muy contaminado por partículas muy peligrosas que producen cáncer. ¿Qué de cierto tiene eso? Es verdad. Finalmente el CIATA nos ayuda a saber cómo está el aire muchas veces, Sí. pero entonces ¿hasta qué punto o cómo comunicar para saber hasta dónde llevar el mensaje? Bueno, aquí en confianza es verdad. Realmente los niveles, la concentración, digamos, de estas partículas, específicamente las de tamaño muy chiquito, que son las que llamamos PM2.5, exceden en una medida muy significativa los límites sugeridos por la Organización Mundial de la Salud y son peligrosas porque como son tan chiquitas, nuestro sistema de filtración no las filtra, ¿cierto? No alcanzan a quedarse ahí pegadas, llegan hasta los pulmones y producen daños. Eso tiene un costo sobre el sistema de salud, eso tiene un costo sobre la economía, pues en últimas, y la salud de la gente. Eso pasa porque este valle tiene la forma que tiene, eso lo hemos explicado muchas veces, ¿cierto? La forma y la orientación. Entonces, aquí ocurre un fenómeno que no es mentira, que es el de la inversión térmica en las noches, que hace que es como si a esto le pusiéramos una tapa. Entonces, cuando el transporte se despierta a las 4 de la mañana y esa tapa solamente se rompe a las 10, tenemos 6 horas de hiperconcentración de esos contaminantes y eso pasa normalmente. ¿Quién genera esos contaminantes? En general la combustión, ¿cierto? Eso es lo que también ahora llaman black carbon, ¿cierto? Es la combustión de cualquier tipo de combustibles, produce esa contaminación y muchos de ellos, por estudios que han hecho los colegas de la Facultad Nacional de Salud Pública y del Instituto de Biología de aquí de la universidad, muchos de esos contaminantes no solamente tienen un efecto físico de obstruir conductos en nuestro sistema respiratorio, sino que su composición química también es lo que se llama carcinogénica y mutagenética. Es decir, hacen daño al ADN. Entonces puede que yo no me enferme por respirar eso o que yo me enferme, pero adicionalmente, si yo fuera a tener un hijo, mi ADN puede tener ciertas degradaciones que produce daños en esos niños. No está mal finalizar un evento con una noticia como estas, pero eso lo sabemos porque lo medimos, ¿cierto? Ya lo sabemos, ya lo medimos, ya entendemos de qué se trata, ahora reaccionamos. ¿Reaccionamos cómo? De manera correctiva en los momentos en que nos dicen contingencia ambiental no salga y de manera preventiva. Esta ciudad tiene una calidad de combustible distinta en ocasiones al resto del país. Aquí tenemos un diésel, digamos, menos malo que lo que se vende en el resto del país. ¿Por qué? Porque gracias a este monitoreo entendimos que la combustión aquí produce unos residuos que son más dañinos y se dispersan menos, entonces hay una resolución que hace que el diésel que se vende aquí sea de mejor calidad que en el resto del país. Eso lo sabemos con información. Pero tranquilos. Sí, pero el CIATA sirve para muchísimas cosas. Yo creo que este remate es bueno para dimensionar qué tanto nos permite el CIATA y qué tanto nos entrega el CIATA.
Agradecerles, vamos a cerrar ya por cuestión de tiempo, pero también como dejar este mensaje y cuando planteábamos este espacio, y es como hemos visto lo importante que es el CIATA, ¿no? Leía un seguimiento del Imperial College de Londres que decía que hay como una tendencia en América Latina a desfinanciar los sistemas de riesgo y que en su seguimiento Colombia y Venezuela aparecían ahí. Entonces, un poco por lo que dice el profesor de fortalecerlo y demás, entonces, como la invitación a ustedes desde sus lugares de incidencia, también a las comunidades, es a velar porque estos instrumentos se fortalezcan y no dejen de hacer el trabajo tan bueno que están haciendo, ¿no? Como que las reducciones no se vayan a hacer cuando haya que optimizar recursos en estos frentes, ¿no? Porque salva vidas, entrega información muy valiosa y nos permite tener datos, ¿no? Como para actuar a tiempo o por lo menos mitigar consecuencias lamentables. A todos y a todas gracias por acompañarnos y no hemos terminado. Vamos a hacer un cierre, no sé si con Piedad o con quién por parte del equipo. Gracias. Antes de dar el cierre, la Mesa de Vivienda y Hábitat de la Comuna 8 me había pedido un espacio. Nosotros, como veeduría, pues estamos abiertos. Miguel, por favor, que ellos nos quieren hacer una entrega. Bueno, para finalizar el evento y digamos que entregarles de las experiencias que les comentábamos ahora y esas exigencias, siempre velamos por hacer procesos de sistematización, de difusión, para que digamos que quede muy bien, digamos que escritas, claro. Entonces, aquí vamos a hacer entrega a la veeduría, al DAGRED, la tercera vez que se le entrega, Plan de Desarrollo Distrital fue la primera vez. En la audiencia pública, espero que ya la conozcan, hayan leído todos estos instrumentos. Bueno, y a Urban también, pues el equipo de Urban está por ahí. Entonces está la sistematización de las escuelas populares de autonomía, escuela popular hídrica, escuela popular energética, escuela popular alimentaria, escuela popular de acción climática y escuela popular de ordenamiento territorial. Aquí está. Todavía hay más. El acuerdo local 008 precisamente es un acuerdo que se desarrolló en Comuna 8, es un acuerdo que vela por la acción climática incluyente, que tiene 8 líneas estratégicas alrededor del ordenamiento territorial y los que llamamos las 8 por la 8, 8 medidas de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces está el acuerdo, las 8 medidas y la implementación de esas 8 medidas, algunas de ellas que hemos llevado a cabo con el proyecto que les mencionaba, sistemas de captación de agua lluvia, restauración y vivero. Entonces aquí quedan en sus manos para que lo puedan utilizar. Gracias. Bueno, entregamos. Listo. Carlos. La tercera la vencida, pues. Está el equipo de Urban. Se fueron. A la base. Al área también. Y Urban se fue. Listo. Entonces los vamos a entregar. ¿Cuál es la idea? Otra vez, estamos dispuestas a seguir construyendo y que más que se quede en tocarnos el bracito y decir, no, es que ustedes son la comuna mejor preparada, es que eso realmente sí quede en el ordenamiento territorial, sí quede en el plan de desarrollo, sí tenga recursos para poder llegar a ejecutarse, porque si no vamos a seguir siendo la ladera en riesgo que tienen que ir después a evacuar la gente que construyó sus casas porque no tenía otra alternativa donde construir. Muchísimas gracias. Bueno, antes de hacer el cierre, yo le quiero dar las gracias a todos los y las asistentes. Nosotros como veeduría hemos buscado conectarnos con otras organizaciones sociales, con la academia, para entregar información de calidad. Y en ese sentido es que quiero dar una gran conclusión. Los datos que la veeduría entrega, la información que nosotros y otras organizaciones entregamos, y para el caso de esta conversación, los que entrega el CIATA
cobran sentido en tanto la ciudadanía se apropie de ellos. Lo que hacen las organizaciones sociales, lo que hace la institucionalidad, vale la pena y tiene sentido si como ciudadanos y ciudadanas nos apropiamos de esa información para hacer control social, para demandar acciones pertinentes a los problemas que tenemos en territorio. Nuestro deber ser como veeduría es proveer estos espacios a partir de información que rigurosamente hemos demandado de la institucionalidad y ellos y ellas han respondido, que hemos curado esta información para entregársela y que en alianza con otras organizaciones como Presentes, como Urban, la Universidad de Antioquia, que hace parte de la academia, siempre estamos trabajando para darles acceso transparente a ustedes a esa información. Pero la información, cuando es transparente y pertinente, vale la pena si la ciudadanía la coge, se apropia y hace demandas y denuncias. Frente a las denuncias, y cierro con esto, nosotros como veeduría tenemos una línea de la confianza, tenemos además redes sociales, Twitter, X, no le voy a decir nunca X, Twitter, Instagram y Facebook, y ahí pueden interponer denuncias y nosotros como veeduría hacemos investigación y las llevaremos a cabo. Muchas gracias a todos y todas.